El sol se ponía sobre la ciudad de Nápoles, pintando el cielo con colores naranjas y rojos mientras las sombras comenzaban a crecer en las calles estrechas del centro histórico. En un restaurante pequeño, cerca del puerto, un hombre de 60 años con cabello gris y ojos oscuros como el café miraba por la ventana mientras fumaba un cigarrillo. Su nombre era Salvatore Ferrante, y durante los últimos 30 años había construido un imperio que controlaba gran parte del sur de Italia. Salvatore no parecía un hombre poderoso, vestía ropa simple, comía en restaurantes modestos y vivía en una casa que no llamaba la atención. Pero todos en la ciudad sabían quién era él. Los políticos le pedían consejos, los empresarios buscaban su protección, y los criminales de otras ciudades le mostraban respeto cuando visitaban su territorio en esa noche. Salvatore esperaba a su hijo Maio Antonio. El joven de 35 años era diferente a su padre en muchas formas. Antonio vestía trajes caros, conducía coches deportivos y le gustaba que la gente supiera quién era él. Salvatore muchas veces le había dicho que el verdadero poder no necesita mostrarse, pero Antonio nunca había entendido esa lección. A la puerta del restaurante se abrió y Antonio entró con prisa. Su cara mostraba preocupación, algo que Salvatore notó inmediatamente. El joven se sentó frente a su padre y pidió un vaso de vino con la mano mientras trataba de recuperar el aliento. Salvatore no dijo nada, simplemente esperó, mirando a su hijo con paciencia. Había aprendido hace mucho tiempo que el silencio era una herramienta más poderosa que las palabras. Las personas nerviosas siempre hablaban primero, y cuando hablaban, revelaban más de lo que querían. Antonio tomó un largo trago de vino antes de hablar. Le contó a su padre que había recibido información de uno de sus contactos en la policía. Los Moretti, la familia que controlaba el puerto desde hace 5 años, gracias a un acuerdo con los Ferrante, estaban teniendo reuniones secretas con fiscales del gobierno. Parecía que estaban dando información sobre las operaciones de los Ferrante, a cambio de protección legal. Al Salvatore escuchó todo sin mostrar ninguna emoción en su cara. Por dentro, sentía una mezcla de rabia y decepción. Él había tratado a los Moretti como socios, casi como familia. Cuando el viejo Enzo Moretti había muerto hace 3 años, Salvatore había ido personalmente al funeral y había prometido a la viuda que siempre tendría un lugar en su mesa. Había dado trabajo a los hijos de Enzo, había compartido ganancias y había protegido su territorio de otras familias que querían expandirse. Y ahora, el hijo Maio de Enzo, un hombre llamado Vittorio, había decidido traicionarlo. Salvatore terminó su cigarrillo y lo apagó lentamente en el cenicero. Miró a Antonio y le preguntó qué tan segura era la información. Antonio le explicó que su contacto era un capitán de policía que había trabajado para ellos durante 15 años. El hombre había visto los documentos él mismo. Los Moretti habían dado nombres, fechas y lugares de varias operaciones. Ya habían arrestado a 2 hombres de los Ferrante en la frontera con Francia. Gracias a esa información, esta noticia hizo que Salvatore cerrara los ojos por un momento. Esos 2 hombres eran buenos trabajadores con familias. Ahora pasarían años en prisión por culpa de la traición de Vittorio Moretti. Antonio estaba impaciente. Quería actuar rápido. Sugirió que enviaran hombres esa misma noche para acabar con Vittorio y sus hermanos. Era la respuesta tradicional, la forma en que siempre se habían manejado las traiciones en su mundo. Sangre por sangre, muerte por muerte. Pero Salvatore negó con la cabeza. Le dijo a su hijo que la violencia rápida era la respuesta de hombres sin imaginación. Matar a Vittorio esa noche resolvería un problema pequeño, pero crearía muchos más grandes. La policía investigaría. Los fiscales tendrían más razones para atacar a los Ferrante, y otras familias verían una oportunidad para avanzar mientras ellos estaban ocupados defendiéndose. No, dijo Salvatore. Había una forma mejor de manejar esta situación. Una forma que no solo castigaría a los Moretti, sino que los destruiría completamente. Quería que Vittorio viviera lo suficiente
para ver cómo todo lo que había construido se convertía en cenizas. Antonio no entendía el plan de su padre, pero había aprendido a confiar en su sabiduría. Salvatore había sobrevivido guerras con otras familias, investigaciones del gobierno y cambios políticos que habían destruido a muchos otros en su posición. Si él decía que había una forma mejor, probablemente tenía razón. Salvatore le dijo a Antonio que reuniera a los capitanes para una reunión al día siguiente, pero les daría instrucciones diferentes a las que Antonio esperaba. No habría ataques, no habría violencia, al menos no todavía. Primero, necesitaban información. Necesitaban saber exactamente cuánto habían dicho los Moretti a las autoridades, quiénes eran sus contactos en el gobierno y qué esperaban ganar con su traición en esa noche. Salvatore caminó solo por las calles de Nápoles. Era algo que hacía a menudo cuando necesitaba pensar. La ciudad era diferente de noche, más tranquila pero también más peligrosa. Sin embargo, Salvatore no tenía miedo. Conocía cada calle, cada caleín, cada sombra de este lugar. Era su hogar, su territorio, su reino. Mientras caminaba, pensaba en Vittorio Moretti. Lo había conocido desde que era un niño pequeño. Recordaba cuando Enzo lo había traído a reuniones. Orgulloso de su hijo mayor, Vittorio siempre había sido ambicioso. Siempre había querido más. Salvatore había visto esa hambre en sus ojos incluso cuando era joven. El problema con hombres como Vittorio era que no entendían la paciencia. Querían todo inmediatamente, sin importar el costo. Probablemente pensaba que trabajar con los fiscales era una forma inteligente de eliminar a los Ferrante y tomar su lugar. No entendía que estaba jugando un juego peligroso con personas que lo traicionarían tan pronto como dejara de ser útil. Salvatore llegó a una pequeña plaza, donde había una fuente antigua. Se sentó en un banco y miró el agua que caía. En ese lugar había tomado muchas decisiones importantes a lo largo de los años. Aquí había decidido expandir sus operaciones al norte. Aquí había planeado la eliminación de una familia rival que había amenazado a su gente. Y aquí había decidido perdonar a un hombre que lo había traicionado, solo para ver cómo ese hombre se convertía en uno de sus aliados más leales en la venganza. Era un plato que se servía frío, pensó Salvatore, y él tenía toda la paciencia del mundo. Al día siguiente, los capitanes de la familia Ferrante se reunieron en una bodega de vinos en las afueras de la ciudad. Eran 8 hombres de diferentes edades, todos leales a Salvatore por décadas de trabajo juntos. Algunos habían empezado como simples trabajadores y habían subido por su inteligencia y dedicación. Otros venían de familias que habían servido a los Ferrante por generaciones. En Salvatore les explicó la situación sin adornos. Los Moretti los habían traicionado. Estaban dando información al gobierno a cambio de protección. 2 de sus hombres ya estaban en prisión por culpa de esa traición. Y probablemente habría más arrestos en el futuro, si no actuaban con inteligencia. Los capitanes reaccionaron con rabia. Como Heredia, varios de ellos exigieron acción inmediata. Querían sangre, querían venganza, querían mostrar al mundo lo que pasaba cuando alguien traicionaba a los Ferrante. Pero Salvatore levantó la mano y todos quedaron en silencio. Les dijo que entendía su rabia, que él mismo sentía esa rabia en su corazón, pero la rabia era mala consejera. Los hombres que actuaban por rabia cometían errores, y los errores en su mundo costaban vidas y libertad. En lugar de violencia, Salvatore propuso un plan diferente. Primero, cortarían todas las conexiones con los Moretti de forma gradual y silenciosa. No habría confrontaciones, no habría acusaciones, simplemente dejarían de hacer negocios con ellos, un paso a la vez. Segundo, usarían sus contactos para hacer que la vida de los Moretti se volviera difícil. Los proveedores empezarían a tener problemas con sus envíos. Los clientes encontrarían mejores ofertas en otros lugares.
Los políticos que los Moretti habían comprado con dinero, de repente estarían demasiado ocupados para atender sus llamadas a tercero, y esto era lo más importante. Harían que la información que los Moretti estaban dando a las autoridades se volviera inútil. Cambiarían rutas, cerrarían operaciones que habían sido comprometidas y moverían recursos a lugares que los Moretti no conocían. Cuando los fiscales hicieran sus redadas basadas en la información de Vittorio, encontrarían edificios vacíos y callejones sin salida. A los capitanes escucharon el plan con atención. Algunos todavía querían violencia, pero podían ver la lógica en las palabras de Salvatore. Si hacían las cosas de esta manera, no solo castigarían a los Moretti, sino que los humillarían, los harían parecer tontos frente a las autoridades que estaban tratando de impresionar a uno de los capitanes. Un hombre mayor llamado Roberto, que había trabajado con Salvatore desde que ambos eran jóvenes, hizo una pregunta importante. Quería saber qué pasaría si los Moretti se daban cuenta de lo que estaba pasando y decidían atacar primero a Salvatore. Sonrió ligeramente. Le dijo a Roberto que eso era exactamente lo que esperaba. Cuando los Moretti vieran que su mundo se estaba desmoronando, entrarían en pánico, y los hombres en pánico cometían errores estúpidos. Probablemente intentarían algo desesperado, algo violento y mal planeado. Y cuando lo hicieran, los Ferranti estarían listos para responder a la diferencia. Sería que los Ferranti responderían desde una posición de fuerza, no de debilidad. Tendrían la simpatía de otras familias que verían a los Moretti como traidores. Tendrían la excusa perfecta para eliminarlos de forma permanente. Y lo más importante, habrían debilitado tanto a los Moretti que su respuesta sería devastadora y final. A Roberto asintió con la cabeza. Después de todos estos años, todavía estaba impresionado por la forma en que Salvatore pensaba varios pasos adelante de todos los demás. La reunión terminó con instrucciones específicas para cada capitán. Todos tenían tareas diferentes, pero todas trabajaban hacia el mismo objetivo. En las próximas semanas, los Moretti empezarían a sentir una presión que no podrían explicar. Sus negocios fallarían, sus aliados desaparecerían, y su reputación se destruiría. Mientras los capitanes se iban, Antonio se quedó con su padre. El joven todavía tenía dudas. Le preguntó a Salvatore cuánto tiempo tomaría este plan. Los Moretti estaban dando información cada día que pasaba. Cada día significaba más riesgo para la familia. A Salvatore puso una mano en el hombro de su hijo. Le explicó que el plan tomaría varios meses, quizás hasta un año. Pero cuando terminara, no solo los Moretti estarían destruidos. Su destrucción serviría como advertencia para cualquier otra familia que pensara en traicionar a los Ferranti en el futuro. En la paciencia, le dijo Antonio, era la diferencia entre un hombre que reaccionaba y un hombre que controlaba. Los Moretti habían reaccionado a su ambición sin pensar en las consecuencias. Los Ferranti controlarían su respuesta y crearían exactamente las consecuencias que querían. Antonio finalmente entendió. Su padre no estaba siendo débil o cobarde al evitar la violencia inmediata. Estaba siendo estratégico, pensando no solo en el problema presente, sino en cómo la solución afectaría el futuro de la familia. Esa noche, Salvatore cenó con su esposa, María, en su casa. Ella era una mujer inteligente, que había estado a su lado durante 40 años. Conocía el negocio de su esposo mejor que nadie, aunque nunca hablaban de detalles específicos. María podía ver en los ojos de Salvatore que algo importante estaba pasando. Ella no hizo preguntas directas. En cambio, le sirvió su comida favorita y le habló de sus nietos, de las flores del jardín,
de las noticias del barrio. Era su forma de darle un momento de paz en medio de la tormenta que sabía que estaba viniendo. Después de la cena, Salvatore se sentó en su oficina y miró por la ventana hacia las luces de la ciudad. Pensaba en todo lo que había construido durante su vida. No era solo dinero o poder. Era una organización que funcionaba, que daba trabajo a cientos de personas, que mantenía un orden en un mundo que de otra forma sería caótico. A los Moretti no entendían eso. Vittorio solo veía la oportunidad de tomar lo que no era suyo. No pensaba en las familias que dependían de los Ferrante, en los acuerdos que mantenían la paz, en el delicado equilibrio que había tomado décadas construir. Salvatore tomó una decisión en ese momento. No solo destruiría a los Moretti, se aseguraría de que su historia se convirtiera en una lección que nadie olvidaría. Generaciones futuras hablarían de lo que pasaba cuando alguien traicionaba a los Ferrante. Y esa historia mantendría a la familia segura mucho después de que Salvatore ya no estuviera para protegerla. Los próximos días fueron de preparación silenciosa. Los capitanes empezaron a ejecutar sus tareas sin llamar la atención. Un proveedor de los Moretti recibió una oferta mejor de otra familia. Un político que les debía favores de repente tuvo problemas legales que requerían toda su atención. Un cargamento importante se perdió en el puerto sin explicación aparente. Cada golpe era pequeño por sí solo, casi imperceptible, pero juntos empezaban a formar un patrón que Vittorio Moretti todavía no podía ver. Era como observar un edificio que se derrumbaba en cámara lenta. Las grietas aparecían una por una, pequeñas e insignificantes al principio, pero eventualmente todo el edificio caería. Salvatore observaba desde la distancia, esperando con la paciencia de un cazador. Sabía que el momento llegaría cuando los Moretti se darían cuenta de lo que estaba pasando, y cuando ese momento llegara, vería exactamente qué clase de hombres eran realmente. La primera señal de que el plan estaba funcionando llegó 2 semanas después. Uno de los hermanos de Vittorio, un hombre llamado Paolo, visitó un bar que era territorio de los Ferrante. Estaba borracho y hablaba demasiado. Se quejaba de que los negocios iban mal, de que proveedores los estaban abandonando, de que todo parecía estar saliendo mal al mismo tiempo. El dueño del bar, que trabajaba para los Ferrante, reportó la conversación inmediatamente. Salvatore sonrió cuando escuchó las noticias. Las primeras grietas ya eran visibles. Ahora solo tenía que esperar a que se hicieran más grandes. A las semanas siguientes fueron difíciles para la familia Moretti, aunque Vittorio todavía no entendía completamente por qué. Sus negocios habían empezado a fallar de formas extrañas y aparentemente sin conexión entre sí. Un cargamento de mercancía que esperaban en el puerto nunca llegó. Los documentos decían que había sido enviado, pero cuando los contenedores llegaron a Nápoles, estaban llenos de cajas vacías. Vittorio envió hombres a investigar, pero no encontraron respuestas. El proveedor en España juraba que había enviado todo correctamente. La compañía de transporte no podía explicar qué había pasado. Era como si la mercancía hubiera desaparecido en el aire al mismo tiempo. Varios de sus clientes más importantes empezaron a cancelar pedidos. Decían que habían encontrado mejores precios en otro lugar, o que ya no necesitaban sus servicios, o simplemente dejaban de responder a las llamadas. Cada cliente perdido significaba dinero que no entraba, y Vittorio empezó a sentir presión financiera por primera vez en años. Su hermano Paolo era el primero en expresar preocupación abiertamente. Durante una cena familiar, Paolo dijo que algo extraño estaba pasando. Demasiadas cosas estaban saliendo mal al mismo tiempo. No podía ser coincidencia. Vittorio le dijo que no fuera paranoico. Los negocios tenían altibajos. Era normal. Pronto las cosas volverían a la normalidad. Pero por dentro, Vittorio también empezaba a sospechar que algo más grande estaba ocurriendo. Su hermano menor, Marco, sugirió que tal vez los Ferrante habían descubierto su acuerdo con los fiscales. Vittorio rechazó la idea inmediatamente.
habían sido muy cuidadosos. Solo 3 personas sabían de las reuniones con el gobierno, los 3 hermanos Moretti. Nadie más había sido informado. Pero Marco insistió. ¿Y si alguien los había visto? ¿Y si había un espía en la fiscalía que trabajaba para los Ferrante? Todo el mundo sabía que Salvatore tenía contactos en todas partes. Era posible, incluso probable, que tuviera a alguien dentro del sistema de justicia en Vittorio. Pasó varios días pensando en las palabras de su hermano. Si los Ferrante realmente sabían de su traición, ¿por qué no habían actuado directamente? El estilo tradicional hubiera sido un ataque violento, rápido y definitivo. Eso era lo que Vittorio había esperado y para lo que se había preparado Anne. Pero no había habido violencia. No había habido amenazas. Solo una serie de pequeños problemas que individualmente parecían accidentes, pero juntos formaban un patrón preocupante. Vittorio decidió investigar más a fondo. Envió a hombres de confianza a hacer preguntas discretas. Quería saber si otras familias habían notado algo extraño, si alguien había escuchado rumores sobre los Ferrante, planeando algo. Las respuestas que recibió fueron preocupantes. Nadie había escuchado nada específico, pero varias personas comentaron que los Ferrante parecían estar más activos que de costumbre. Salvatore había tenido reuniones con líderes de otras familias en las últimas semanas. Nadie sabía de qué habían hablado, pero el simple hecho de que estuviera teniendo tantas reuniones era significativo. Mientras tanto, los problemas de los Moretti continuaban creciendo. Un inspector del gobierno que Vittorio había pagado durante años, de repente dejó de aceptar sus sobornos. El hombre dijo que estaba bajo investigación interna y no podía arriesgarse. Esto significaba que los envíos de los Moretti ahora tenían que pasar por inspecciones regulares, lo que hacía todo más difícil y costoso. Luego, 2 de sus hombres más experimentados anunciaron que dejaban la organización. Dijeron que habían recibido ofertas de trabajo en otra ciudad, mejores pagos y menos riesgo. Vittorio sospechaba que alguien les había ofrecido esas oportunidades precisamente para debilitar a los Moretti. Pero no tenía pruebas en la situación financiera. Empezó a afectar la moral de toda la organización. Los hombres que quedaban empezaron a murmurar entre ellos. Algunos se preguntaban si Vittorio realmente sabía lo que estaba haciendo. Otros empezaron a buscar alternativas, contactos con otras familias que pudieran ofrecerles refugio si las cosas se ponían peor en la casa de los Ferrante. Salvatore recibía informes regulares sobre el deterioro de los Moretti. Cada noticia le daba satisfacción, pero también sabía que debía mantener la paciencia. El plan estaba funcionando, pero todavía no era el momento de dar el golpe final en Roberto. Su capitán más veterano le trajo noticias interesantes una tarde. Había escuchado que Vittorio estaba buscando préstamos de otras familias para mantener sus operaciones funcionando. Esto era una señal de desesperación. En su mundo, pedir dinero prestado significaba admitir debilidad. Y una vez que otras familias olían debilidad, empezaban a pensar en cómo aprovecharse de ella. En Salvatore le dijo a Roberto que se asegurará de que nadie prestará dinero a los Moretti. No quería amenazas ni violencia, solo quería que cuando Vittorio pidiera ayuda, encontrara puertas cerradas. Cada negativa haría que su situación fuera más desesperada. Roberto preguntó cómo podía asegurar que otras familias
no ayudaran a los Moretti. Salvatore sonrió y le dijo que simplemente necesitaba recordarles lo que los Moretti habían hecho. Un traidor que trabajaba con el gobierno era un peligro para todos, no solo para los Ferrante. Si Vittorio estaba dispuesto a dar información sobre una familia, eventualmente daría información sobre otras Gs. Esta lógica era imposible de ignorar. Roberto empezó a hacer visitas discretas a líderes de otras organizaciones. No acusaba a los Moretti directamente, solo hacía preguntas inocentes. Habían notado algo extraño en su relación con los Moretti. Sabían que 2 hombres de los Ferrante habían sido arrestados recientemente con información muy específica. No era curioso que los Moretti parecieran estar tan protegidos de las investigaciones del gobierno. Las implicaciones eran claras sin necesidad de decir las palabras exactas. Poco a poco, las otras familias empezaron a distanciarse de los Moretti. Nadie quería estar asociado con un soplón. Vittorio empezó a notar este aislamiento. Llamadas que antes eran respondidas inmediatamente, ahora iban al buzón de voz. Reuniones que antes se organizaban fácilmente, ahora eran pospuestas indefinidamente. Era como si toda la comunidad criminal hubiera decidido ignorarlo al mismo tiempo. En su frustración, Vittorio cometió el primer error grande de esta guerra silenciosa. Decidió confrontar directamente a Salvatore. Pensó que si hablaban cara a cara, podría entender qué estaba pasando y quizás negociar algún tipo de solución. Envió un mensaje pidiendo una reunión. La respuesta de Salvatore fue cortés pero vaga. Dijo que estaba muy ocupado con asuntos personales, pero que quizás podrían verse en unas semanas. Esta respuesta enfureció a Vittorio. Salvatore lo estaba tratando como alguien sin importancia, alguien que podía esperar. Era un insulto deliberado, una forma de mostrar que los Moretti ya no merecían su atención inmediata. Paolo sugirió que quizás debían forzar una reunión. Podían aparecer en uno de los lugares que Salvatore frecuentaba y confrontarlo directamente. Era arriesgado, pero al menos sabrían dónde estaban parados. Vittorio consideró la idea, pero finalmente la rechazó. Aparecer sin invitación sería visto como una falta de respeto grave. Otras familias verían a los Moretti como desesperados, lo que debilitaría aún más su posición. En lugar de eso, Vittorio decidió intensificar su cooperación con los fiscales. Si no podía ganar esta guerra en las calles, la ganaría en los tribunales. Daría a las autoridades toda la información que tenía sobre las operaciones de los Ferrante. Haría que arrestaran a tantas personas como fuera posible. La organización de Salvatore estaría tan debilitada que no tendría más remedio que negociar en el fiscal que estaba trabajando con. Vittorio se llamaba Alessandro Ferrara. Era un hombre joven y ambicioso que veía este caso como su oportunidad de hacerse famoso. Estaba dispuesto a hacer promesas generosas a cambio de información que pudiera usar para construir casos contra los Ferranta. Vittorio empezó a darle todo. Nombres de personas que trabajaban para Salvatore, direcciones de lugares donde guardaban mercancía, detalles de cuentas bancarias que usaban para mover dinero. Cada pieza de información era otra arma que el fiscal podía usar. Pero lo que Vittorio no sabía era que los Ferrante ya habían anticipado este movimiento. Salvatore había ordenado cambios masivos en todas sus operaciones semanas antes. Las direcciones que Vittorio estaba dando ya no eran válidas. Los nombres que proporcionaba eran de personas que ya habían sido movidas a otras ciudades o países. Las cuentas bancarias habían sido cerradas y reemplazadas con nuevas. El fiscal Ferrara organizó varias redadas basadas en la información de Vittorio. Cada una fue un desastre. Los agentes llegaban a almacenes vacíos, apartamentos abandonados, negocios cerrados. No había evidencia, no había arrestos, solo la vergüenza de haber movilizado recursos para nada después de la tercera redada fallida. El fiscal empezó a dudar de su informante.
¿Vittorio realmente tenía la información que decía tener? ¿O estaba jugando con el sistema de justicia para sus propios fines? Empezó a hacer preguntas incómodas, a pedir verificación de los datos antes de actuar. Esta desconfianza era exactamente lo que Salvatore había querido crear. Un informante que no produce resultados es un informante inútil. Y un informante inútil eventualmente pierde su protección. Vittorio estaba atrapado en una situación imposible. Sus negocios fallaban. Sus aliados lo abandonaban. Y ahora hasta el gobierno empezaba a dudar de él. Cada día que pasaba, su posición se debilitaba más. En una reunión de emergencia con sus hermanos, Vittorio finalmente admitió que estaban en problemas serios. Había subestimado a Salvatore Ferrante. Había pensado que el viejo sería fácil de derrotar, que sus métodos tradicionales no servirían contra las armas modernas de la ley. Pero Salvatore había demostrado ser mucho más inteligente de lo que Vittorio había anticipado. Paolo sugirió que tal vez era tiempo de considerar una retirada. Podían vender lo que quedaba de sus operaciones, tomar el dinero y empezar de nuevo en otra ciudad, quizás incluso en otro país. Italia se estaba volviendo demasiado peligrosa para ellos. Pero Vittorio rechazó la idea con rabia. Su padre había construido la familia Moretti desde nada. Había sacrificado todo para darles una posición de poder. Abandonar ahora sería traicionar su memoria. Renunciar a todo por lo que Enzo Moretti había trabajado. Marco, el hermano menor, propuso una alternativa más agresiva. Si los métodos silenciosos no estaban funcionando, quizás era tiempo de usar métodos más directos. Podían atacar a los Ferrante físicamente, causar daño real que no pudiera ser ignorado. Vittorio consideró esta opción cuidadosamente. Era arriesgada, pero también podía cambiar el equilibrio de poder. Un ataque exitoso mostraría que los Moretti todavía eran peligrosos, que no podían ser ignorados o descartados. Empezaron a planear una operación contra uno de los negocios más importantes de los Ferrante. Era un restaurante en el centro de la ciudad que funcionaba como punto de encuentro para Salvatore y sus capitanes. Sí, podían destruirlo. Enviarían un mensaje claro. Los Moretti todavía tenían colmillos, pero la seguridad alrededor del restaurante era mejor de lo que esperaban. Había hombres vigilando día y noche, cámaras en cada esquina y varias rutas de escape preparadas. Cualquier ataque directo resultaría en una batalla que los Moretti probablemente perderían. Decidieron un enfoque diferente. En lugar de atacar el restaurante directamente, pondrían una bomba en un coche estacionado cerca. La explosión causaría daño al edificio y enviaría el mensaje deseado, sin necesidad de una confrontación directa. La noche del ataque, Paolo, personalmente, colocó el explosivo en un coche a media cuadra del restaurante. Todo parecía estar saliendo según el plan. Activó el temporizador y se alejó caminando casualmente, tratando de no llamar la atención. Lo que no sabía era que estaba siendo observado. Los Ferrante habían anticipado que los Moretti eventualmente intentarían algo violento. Habían aumentado la vigilancia en todos sus lugares importantes, incluyendo personas vestidas de civil que parecían ciudadanos normales, pero que en realidad trabajaban para Salvatore. Uno de estos vigilantes vio a Paolo acercarse al coche y actuar de forma sospechosa. Inmediatamente envió un mensaje de alerta. En minutos, el área fue evacuada silenciosamente. Cuando la bomba explotó 30 minutos después, el coche y parte de la calle fueron destruidos, pero no hubo víctimas. El restaurante sufrió daños menores que pudieron ser reparados en pocos días. Más importante aún, la policía llegó rápidamente a la escena. Los mismos fiscales que habían estado trabajando con Vittorio ahora tenían evidencia de que los Moretti estaban cometiendo actos de terrorismo. Las cámaras de la zona habían capturado imágenes de Paolo colocando la bomba
En cuestión de hora, había una orden de arresto contra Paolo Moretti por intento de asesinato y terrorismo. El equilibrio de poder había cambiado dramáticamente, pero no en la dirección que Vittorio había esperado. Al Salvatore recibió las noticias con satisfacción tranquila. Los Moretti habían hecho exactamente lo que él había predicho. En su desesperación, habían cometido un error que no podía ser deshecho. Ahora no solo eran traidores ante la comunidad criminal, sino también terroristas ante la ley. Era tiempo de pasar a la siguiente phase del plan. La noticia del arresto de Paolo Moretti se extendió rápidamente por toda la ciudad. Los periódicos hablaban de un ataque terrorista contra un restaurante popular. La policía mostraba las imágenes de las cámaras de seguridad en televisión, pidiendo ayuda del público para encontrar al sospechoso. Paolo se había escondido en un apartamento seguro en las afueras de Nápoles, pero sabía que no podía quedarse ahí mucho tiempo. Su cara estaba en todas las noticias. Cualquier persona que lo viera podía llamar a la policía y reclamar. La recompensa que habían ofrecido por información a Vittorio estaba furioso y asustado al mismo tiempo. El plan había sido un desastre completo. No solo no habían logrado dañar a los Ferrante, sino que ahora tenían a la policía buscándolos activamente, y el fiscal Ferrara, el hombre que se suponía iba a protegerlos, había dejado muy claro que su acuerdo no cubría actos de terrorismo. Marco, el hermano menor, sugirió que Paolo debía escapar del país inmediatamente. Tenían contactos en Albania que podían ayudarlo a cruzar el mar Adriático. Una vez allí, podría desaparecer y empezar una nueva vida bajo un nombre diferente pero Paolo se negó. No quería abandonar a sus hermanos en medio de esta crisis. Además, huir sería admitir culpa. Mientras tanto, Salvatore Ferrante estaba moviendo sus piezas con precisión calculada. Llamó a una reunión con los líderes de otras 3 familias importantes de la región. El encuentro tuvo lugar en una villa privada en la costa. Lejos de ojos curiosos, San Salvatore explicó la situación con calma y sin dramatismo. Los Moretti habían traicionado a todos al trabajar con el gobierno. Habían dado información que podía dañar no solo a los Ferrante, sino a cualquier familia que hubiera tenido negocios con ellos. Y ahora habían intentado un ataque terrorista que había traído atención no deseada a toda la comunidad. A los otros líderes escucharon con atención. Cada uno de ellos había tenido tratos con los Moretti en el pasado. Cada uno de ellos podía estar en peligro. Si Vittorio decidía compartir más información con las autoridades, San Salvatore propuso una solución simple. Todas las familias cortarían completamente sus relaciones con los Moretti. Nadie les daría refugio, trabajo, dinero o protección. Serían tratados como parias, exiliados de la comunidad que habían traicionado. Además, cualquier persona que ayudara a los Moretti sería considerada cómplice de su traición. Esta regla aplicaría a todos, sin excepciones. Los Moretti debían enfrentar las consecuencias de sus acciones. Solos los otros líderes estuvieron de acuerdo sin discusión. Nadie quería defender a traidores, especialmente traidores que habían demostrado ser tan incompetentes. La decisión fue unánime en los Moretti. Estaban acabados. En la noticia de este exilio llegó a Vittorio a través de uno de los pocos contactos que todavía le hablaban. El mensaje era claro: estaba solo. Ninguna familia lo ayudaría. Ningún aliado vendría a rescatarlo. Tenía que enfrentar a los Ferrante y al gobierno sin apoyo de nadie. Por primera vez, desde que esta guerra había comenzado, Vittorio sintió verdadero miedo. Había subestimado a Salvatore en cada paso del camino. Había pensado que trabajar con el gobierno lo haría intocable, pero en cambio lo había convertido en un objetivo para todos. Decidió intentar una última estrategia desesperada. Contactó al fiscal Ferrara y le ofreció algo que sabía que el hombre ambicioso no podría rechazar: en el nombre y la ubicación de Salvatore Ferrante. Si el fiscal podía arrestar
al jefe de la familia más poderosa de la región. Su carrera estaría asegurada. Ferrara escuchó la oferta con interés. Arrestar a Salvatore Ferrante sería el logro más grande de su carrera, pero también era escéptico. Las redadas anteriores basadas en información de Vittorio habían sido fracasos embarazosos. ¿Por qué sería diferente esta vez? Vittorio explicó que esta información era diferente. Sabía que Salvatore tenía una reunión programada en un lugar específico, una bodega de vinos en las afueras de la ciudad. La reunión era en 3 días. Si el fiscal actuaba rápido, podría atrapar a Salvatore con varios de sus capitanes. Suficiente evidencia para construir un caso sólido. A lo que Vittorio no sabía era que esta información era exactamente lo que Salvatore quería que creyera. La reunión era real, pero era una trampa cuidadosamente preparada. Los Ferrante habían dejado que Vittorio descubriera la información a través de canales que parecían seguros, pero que en realidad estaban controlados. El fiscal Ferrara, ansioso por redimirse después de los fracasos anteriores, organizó una operación masiva. Decenas de agentes fueron movilizados para rodear la bodega. Helicópteros estaban listos para perseguir a cualquiera que intentara escapar. Era la operación más grande que había coordinado en su carrera. En el día de la redada, los agentes se movieron al amanecer, rodearon la bodega completamente antes de entrar. Lo que encontraron adentro fue sorprendente. Nada. La bodega estaba completamente vacía, excepto por una nota que decía simplemente: «Gracias por venir». Ferrara estaba humillado públicamente por 4ª vez. Los medios de comunicación empezaron a cuestionar su competencia. Sus superiores lo llamaron para explicaciones. Su carrera, que había parecido tan prometedora, estaba en ruinas, pero la trampa no terminaba ahí. Mientras los agentes estaban ocupados en la bodega vacía, algo más estaba pasando en otra parte de la ciudad. Ampez, la policía recibió una llamada anónima, informando la ubicación exacta donde Paolo Moretti se estaba escondiendo. La información era precisa: el número del edificio, el piso del apartamento, incluso una descripción de lo que Paolo estaba vistiendo ese día. Con la mayoría de los recursos de Ferrara ocupados en la redada fallida, fue un equipo diferente de policías quien respondió a la llamada. Llegaron al apartamento y encontraron a Paolo exactamente donde la llamada había dicho. Lo arrestaron sin resistencia. Vittorio recibió la noticia del arresto de su hermano esa misma tarde. Entendió inmediatamente lo que había pasado. Salvatore no solo había hecho fallar otra redada, sino que había usado la distracción para entregar a Paolo a la policía. Era un movimiento brillante y cruel al mismo tiempo. Ahora los Moretti estaban en una situación aún peor. Paolo enfrentaba a cargos de terrorismo que podrían significar décadas en prisión. Vittorio y Marco eran buscados como cómplices, y el fiscal que se suponía iba a protegerlos estaba demasiado ocupado tratando de salvar su propia carrera como para ayudarlos. Marco vino a ver a Vittorio esa noche. El hermano menor estaba pálido y asustado. Dijo que había recibido un mensaje de uno de los hombres de los Ferrante. El mensaje era simple: si Marco se entregaba a la policía y confesaba su papel en el ataque, los Ferrante dejarían en paz a su familia. Su esposa e hijos podrían vivir sin miedo. Vittorio le dijo a Marco que no confiara en promesas de los Ferrante. Salvatore era un maestro de la manipulación. Probablemente quería que Marco se entregara para debilitar aún más a los Moretti, no para mostrar misericordia, pero Marco no estaba tan seguro. Tenía una esposa joven y 2 hijos pequeños. No quería que crecieran con un padre fugitivo, siempre mirando por encima del hombro, nunca capaces de vivir una vida normal. Quizás entregarse era la mejor opción, no para él mismo, sino para ellos. Los hermanos discutieron durante horas. Vittorio trataba de convencer a Marco de que todavía había esperanza, de que podían encontrar una forma de salir de esta situación. Pero Marco ya había tomado su decisión. Al amanecer, se despidió de su hermano
y se fue 3 días después. Marco Moretti se entregó a la policía, confesó su conocimiento del ataque a la bomba y dio información sobre las operaciones de la familia Moretti. A cambio, recibió una sentencia reducida y la promesa de que su familia estaría protegida. Vittorio estaba ahora completamente solo. Sus 2 hermanos estaban en custodia policial. Sus hombres lo habían abandonado uno por uno. Sus negocios habían colapsado y tenía una orden de arresto que lo convertía en un fugitivo. En su propia ciudad se escondió en el sótano de una casa abandonada en las afueras de Nápoles. Era un lugar miserable llamado y frío, sin electricidad ni agua corriente, pero era el único lugar donde podía estar relativamente seguro durante los días siguientes. Vittorio tuvo mucho tiempo para pensar. Repasaba cada decisión que había tomado, tratando de entender dónde había cometido errores. La respuesta era clara. Había subestimado a Salvatore desde el principio, había pensado que el viejo era un dinosaurio, un hombre atrapado en el pasado, que no entendía el mundo moderno. Había creído que trabajar con el gobierno era la forma inteligente de ganar, que las leyes y los tribunales eran armas más poderosas que la violencia tradicional, pero Salvatore había demostrado que la inteligencia y la paciencia podían vencer cualquier arma. No había necesitado disparar un solo tiro para destruir a los Moretti, simplemente había dejado que se destruyeran a sí mismos, guiándolos hacia errores cada vez más grandes hasta que no quedara nada de su poder. En una noche, mientras Vittorio trataba de dormir en un colchón sucio, escuchó pasos afuera. Se levantó inmediatamente, buscando una salida. Pero antes de que pudiera moverse, la puerta se abrió y 3 hombres entraron con linternas. No eran policías. Vittorio reconoció a uno de ellos como Antonio, el hijo de Salvatore. Los otros 2 eran guardaespaldas que había visto en el pasado durante reuniones con los Ferrante. Antonio miró alrededor del sótano con una expresión de disgusto. Este era el lugar donde el gran Vittorio Moretti, el hombre que había querido derrocar a los Ferrante, se escondía como una rata. ¿Era patético? Vittorio preguntó qué querían. ¿Habían venido a matarlo? Si era así, prefería que lo hicieran rápido. Ya estaba cansado de correr. Antonio negó con la cabeza. No habían venido a matarlo. Al menos, no todavía. Su padre quería hablar con él primero. Había algunas cosas que Salvatore quería decirle personalmente. Antes de que todo terminara, a los guardaespaldas le pusieron una capucha a Vittorio y lo llevaron a un coche. Condujeron durante lo que parecieron horas, aunque probablemente fueron menos de 40 minutos. Cuando finalmente le quitaron la capucha, Vittorio se encontró en una habitación elegante, con muebles antiguos y cuadros costosos en las paredes. Salvatore Ferrante estaba sentado en un sillón, bebiendo un vaso de vino. Se veía calmado, casi relajado, como si esta fuera una visita social cualquiera. Indicó a Vittorio que se sentara en una silla frente a él. Los 2 hombres se miraron en silencio durante un momento. Había mucha historia entre ellos, décadas de interacciones que ahora terminaban en esta habitación. Salvatore fue el primero en hablar. Dijo que quería que Vittorio entendiera algo importante antes del final. Esta guerra que habían tenido no era personal. Salvatore no odiaba a Vittorio ni había disfrutado destruyendo a su familia. Simplemente había hecho lo que era necesario para proteger a los suyos. Vittorio preguntó por qué había sido tan paciente. ¿Por qué no había actuado con violencia desde el principio? Hubiera sido más rápido, más limpio. Salvatore explicó que la violencia rápida era la respuesta de hombres débiles. Cualquier idiota podía disparar un arma, pero construir una trampa que destruyera no solo a un enemigo, sino su reputación, su poder, su legado,
Eso requería algo más. Requería inteligencia, paciencia y la voluntad de pensar más allá del momento presente. Además, dijo Salvatore, la violencia traía investigaciones. Si hubiera matado a Vittorio hace meses, la policía habría buscado culpables. Habría preguntas, sospechas, problemas. Pero de esta forma, los Moretti se habían destruido a sí mismos. Vittorio había tomado cada decisión que lo había llevado a esta habitación por su propia voluntad. Los Ferrante simplemente habían creado las condiciones correctas. Vittorio tuvo que admitir que era brillante de una forma horrible. Había sido manipulado desde el principio, guiado hacia errores cada vez más desastrosos. Sin siquiera darse cuenta, Salvatore se levantó y caminó hacia la ventana. Dijo que había una última cosa que quería que Vittorio supiera. La información que había estado dando al fiscal nunca había sido útil, porque los Ferrante habían cambiado todo semanas antes de que las redadas ocurrieran. Cada vez que Vittorio pensaba que estaba dañando a sus enemigos, en realidad estaba cavando su propia tumba más profunda. Esto significaba que toda la cooperación con el gobierno había sido inútil desde el principio. Vittorio había sacrificado todo: su honor, su familia, su futuro. Por nada Vittorio sintió que el peso de sus errores lo aplastaba. Todo lo que había hecho, cada decisión que había tomado para derrotar a los Ferrante, había sido anticipado y usado en su contra. Era como si hubiera estado jugando ajedrez contra alguien que podía ver todos sus movimientos antes de que los hiciera. Salvatore volvió a sentarse y continuó hablando. Explicó que no había placer en destruir a los Moretti. Enzo, el padre de Vittorio, había sido un hombre honorable a su manera. Habían tenido diferencias, pero siempre se habían respetado. Ver lo que su hijo había hecho con el legado de Enzo era triste. Vittorio preguntó qué iba a pasar ahora. ¿Lo entregarían a la policía? Ya no le importaba mucho cuál fuera su destino. Había perdido todo lo que le importaba. Salvatore dijo que había considerado varias opciones. La más simple sería entregarlo a las autoridades. Con los cargos que enfrentaba, Vittorio pasaría el resto de su vida en prisión. Pero eso parecía demasiado fácil, casi misericordioso. La otra opción era dejarlo ir. Vittorio sería libre de desaparecer, de empezar una nueva vida en algún lugar donde nadie lo conociera. Pero viviría sabiendo que había sido completamente derrotado, que cada sueño que había tenido se había convertido en cenizas. Vittorio miró a Salvatore con confusión. ¿Realmente estaba ofreciendo dejarlo ir? Eso no tenía sentido. En su mundo la traición se pagaba con muerte. Era la regla más básica. Salvatore sonrió ligeramente. Explicó que a veces la muerte era un castigo demasiado pequeño. Vittorio podría morir como un mártir, como alguien que había intentado algo grande y había fallado heroicamente. Pero viviría como ejemplo de lo que pasaba cuando alguien traicionaba a los Ferrante. Su historia se contaría durante generaciones, una advertencia para cualquiera que pensara seguir sus pasos. Además, dijo Salvatore, tenía una condición. Vittorio debía grabar un mensaje admitiendo todo lo que había hecho: su traición, su cooperación con el gobierno, sus planes para destruir a los Ferrante. Este mensaje sería guardado y mostrado a cualquiera que necesitara. Recordar el precio de la deslealtad. Vittorio entendió lo que se le estaba pidiendo. No solo debía perder, sino admitir públicamente que había perdido. Debía destruir cualquier pequeño pedazo de dignidad que le quedara a Anne, pero también entendió que no tenía otra opción. La alternativa era la muerte o la prisión de por vida. Al menos de esta forma tendría alguna posibilidad de futuro. Aunque fuera un futuro de vergüenza, Anne aceptó las condiciones de Salvatore. Esa misma noche, sentado frente a una cámara en una habitación vacía, Vittorio grabó su confesión. Habló durante casi una hora, detallando cada paso de su plan fallido. Admitió que había trabajado con fiscales del gobierno,
que había dado información sobre los Ferrante, que había intentado usar el sistema legal como arma contra sus rivales, también admitió que había fracasado completamente, que Salvatore Ferrante había sido más inteligente, más paciente, más capaz, en todos los sentidos, que los Moretti habían sido destruidos no por violencia, sino por su propia estupidez y ambición descontrolada. Cuando terminó de grabar, Antonio se llevó la cinta sin decir una palabra. Vittorio se quedó solo en la habitación, sintiendo que había firmado su propia sentencia de muerte espiritual. Al día siguiente, lo dejaron en las afueras de Roma con un poco de dinero y documentos falsos. Salvatore había cumplido su palabra. Vittorio era libre de irse y desaparecer, de intentar construir algo nuevo de las ruinas de su vida de vuelta en Nápoles. Las noticias sobre la caída de los Moretti se extendieron rápidamente. Otras familias hablaban del caso con una mezcla de fascinación y terror. La forma en que los Ferrante habían manejado la situación era impresionante en su precisión y brutalidad estratégica en Roberto. El capitán veterano de Salvatore organizó una reunión con los hombres más importantes de la organización. Era tiempo de hablar sobre el futuro, sobre qué hacer con el vacío que los Moretti habían dejado en el puerto, que había sido el centro de poder de los Moretti. Ahora estaba sin control efectivo. Varios grupos menores habían intentado llenar el vacío, pero ninguno tenía la fuerza o la organización para mantener el orden. El resultado era caos en robos, conflictos, negocios fallidos. En Salvatore había anticipado este problema. Propuso que los Ferrante asumieran control directo del puerto, al menos temporalmente. No era una expansión agresiva, sino una necesidad práctica. Alguien tenía que mantener el orden, y los Ferrante eran los más capaces de hacerlo. Los capitanes estuvieron de acuerdo. Durante las siguientes semanas, los hombres de los Ferrante empezaron a establecer presencia en el puerto. No hubo violencia ni confrontaciones. Simplemente aparecieron, ofrecieron protección a los negocios legítimos y empezaron a organizar las operaciones que antes habían pertenecido a los Moretti. La transición fue sorprendentemente suave. Muchos de los trabajadores que antes servían a los Moretti estaban felices de tener nuevos jefes. Los Ferrante pagaban puntualmente, trataban a sus hombres con respeto y mantenían sus promesas. Era más de lo que Vittorio había hecho en los últimos meses de su liderazgo en el fiscal Ferrara. Mientras tanto, enfrentaba las consecuencias de sus fracasos. Sus superiores lo habían transferido a un departamento menor, lejos de los casos importantes. Su sueño de convertirse en el hombre que destruyó al crimen organizado se había convertido en una pesadilla de humillación profesional. Intentó culpar a Vittorio por haberle dado información falsa, pero nadie le creía. Un buen fiscal verificaba su información antes de actuar. El hecho de que Ferrara había organizado redada tras redada sin confirmar los datos mostraba falta de juicio y profesionalismo. La grabación de la confesión de Vittorio llegó misteriosamente a las manos de varios periodistas. No fue publicada completamente, pero fragmentos aparecieron en artículos sobre el crimen organizado. La historia de cómo un hombre había intentado usar al gobierno contra sus rivales y había terminado destruyéndose a sí mismo, se convirtió en una especie de leyenda urbana para los Ferrante. La victoria era completa. Habían eliminado a una familia rival sin disparar un solo tiro. Habían expandido su territorio. Habían demostrado a todos que la traición tenía consecuencias devastadoras, y lo habían hecho de una forma que no podía ser conectada a ningún crimen específico. Antonio, el hijo de Salvatore, había aprendido lecciones valiosas durante este conflicto. Había visto cómo su padre pensaba estratégicamente, cómo anticipaba movimientos del enemigo, cómo convertía las fortalezas aparentes de otros en debilidades fatales. Una tarde, después de que todo había terminado, Antonio se sentó con su padre en el jardín de su casa. Quería entender mejor cómo Salvatore había planeado todo con tanta precisión
An Salvatore explicó que la clave estaba en conocer a tu enemigo mejor de lo que se conoce a sí mismo. Vittorio era predecible, porque era impaciente y arrogante. Creía que era más inteligente que todos los demás, lo que lo hacía ciego a sus propias debilidades. Aun cuando Salvatore supo que Vittorio estaba trabajando con los fiscales, no reaccionó con rabia. En cambio, se preguntó qué haría un hombre como Vittorio a continuación. La respuesta era obvia: daría más información. Intentaría acelerar la caída de los Ferrante. Se volvería más agresivo en sus esfuerzos. Sabiendo esto, Salvatore simplemente cambió todo lo que Vittorio conocía. Las direcciones, los nombres, las rutas, todo fue modificado. Cada pieza de información que Vittorio daba se volvía inútil antes de que pudiera ser usada al mismo tiempo. Salvatore empezó a crear presión desde otros ángulos. Los problemas financieros, el aislamiento social, la pérdida de aliados. Cada uno de estos golpes empujaba a Vittorio hacia decisiones más desesperadas. En el ataque a la bomba fue el error final. Salvatore sabía que vendría porque había visto cómo la presión afectaba a los Moretti. Hombres desesperados hacían cosas desesperadas. Solo tenía que esperar y estar preparado cuando llegara el momento.